Saludos opositores y bienvenidos al canal de Opositates. En este vídeo vamos a seguir con el curso sobre la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Concretamente, vamos a analizar los artículos del título sexto, capítulo primero, que hace referencia, dentro de los hechos y actos inscribibles, a la inscripción de nacimiento. Como siempre, si este contenido les gusta y les sirve para el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y, antes de empezar con el vídeo, como siempre, os dejamos una pregunta para que si la saben, la respondan en los comentarios, y si no la saben, no se preocupen, porque al final del vídeo les diremos la respuesta correcta. Vamos entonces con la pregunta. ¿Son requisitos necesarios para la petición de cambio de apellidos? A. Que el apellido en la forma propuesta constituye una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado. B. Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario. C. Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea. D. Todos son requisitos necesarios. Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el estudio del capítulo primero del título sexto de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Bien, pues el capítulo primero del título sexto hace referencia a la inscripción de nacimiento y se divide en dos secciones. La sección primera, dedicada a la regulación del hecho inscribible y personas obligadas a promover la inscripción, y la sección segunda, dedicada al contenido de la inscripción de nacimiento. Vamos entonces con el primer artículo de la sección primera, el artículo 44, que regula la inscripción de nacimiento y filiación, y lo hace en los siguientes términos. Apartado primero, son inscribibles los nacimientos de las personas conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Civil, que lo que nos dice ese artículo es que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Bien, pues ¿de qué hace fe o de qué hace constancia la inscripción del nacimiento? Pues apartado segundo del artículo, la inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar de nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación del inscrito. Apartado tercero, la inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por él o los declarantes, acompañada del parte facultativo. A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. Los progenitores realizarán su declaración mediante la cumplimentación del correspondiente formulario oficial, en el que se contendrán las oportunas advertencias sobre el valor de tal declaración conforme a las normas sobre determinación legal de la filiación. En defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documentación acreditativa en los términos que reglamentariamente se determinen. El encargado del registro civil, una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal inscripción determinará la apertura de un nuevo registro individual, al que se asignará un código personal en los términos previstos en el artículo 6 de la presente ley. Apartado cuarto. La afiliación se determinará a los efectos de la inscripción de nacimiento de conformidad con lo establecido en las leyes civiles y en la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a la misma sea restringido en los supuestos en que la madre, por motivos fundados, así lo solicite, y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último. La filiación paterna, en el momento de la inscripción del hijo, se hará constar a. Cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legislación civil, o, aun faltando aquellas, en caso de que concurra el consentimiento de ambos cónyuges, aunque existiera separación legal o de hecho. B. Cuando el padre manifieste su conformidad a la determinación de tal filiación, siempre que la misma no resulte contraria a las presunciones establecidas en la legislación civil y no existiere controversia. Deberán cumplirse, además, las condiciones previstas en la legislación civil para su validez y eficacia. En los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial con persona distinta de la que figura en la declaración o sea de aplicación la presunción prevista en el artículo 116 del Código Civil, se practicará la inscripción de nacimiento de forma inmediata solo con la filiación materna,
y se procederá a la apertura de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna. Apartado quinto, también constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge. Apartado sexto, en los casos de filiación adoptiva se hará constar, conforme a la legislación aplicable, la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción, quedando sometida al régimen de publicidad restringida previsto en la presente ley. Apartado séptimo, el reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción de nacimiento podrá hacerse en cualquier tiempo con las reguladas formas establecidas en la legislación civil aplicable. Si se realizare mediante declaración del padre ante el encargado del registro civil, se requerirá el consentimiento expreso de la madre y del representante legal si fuera menor de edad, o de la persona a la que se reconoce si fuera mayor. Si se tratare de personas con discapacidad respecto de las cuales se hubiesen establecido medidas de apoyo, se estará a lo que resulte de la resolución judicial que las haya establecido o del documento notarial en que se hayan previsto o acordado. Para que sea posible la inscripción, deberán concurrir, además, los requisitos para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la legislación civil. Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el encargado del registro civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Primera, cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en el que expresamente reconozca la filiación. Segunda, cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo del padre o de la madre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. Y tercera, respecto de la madre, siempre que se compruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo. Formulada oposición, la inscripción de la filiación solo podrá obtenerse por el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Apartado octavo, en los supuestos de controversia y en aquellos otros que la ley determine, para hacer constar la filiación paterna se requerirá previa resolución judicial dictada conforme a las disposiciones previstas en la legislación procesal. Y apartado noveno, una vez practicada la inscripción, el encargado expedirá certificación literal electrónica de la inscripción de nacimiento y la pondrá a disposición del declarante o declarantes. Bien, pues vamos ahora con los obligados a promover la inscripción de nacimiento, regulado en el artículo 45 de la ley en los siguientes términos. Están obligados a promover la inscripción de nacimiento: 1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios. 2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar fuera de establecimiento sanitario. 3. Los progenitores. No obstante, en el caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la entidad pública correspondiente. Y 4. El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar de alumbramiento al tiempo de producirse. Vamos ahora con la comunicación del nacimiento por los centros sanitarios, regulado en el artículo 46 de la ley, que establece que la Dirección de Hospitales, Clínicas y Establecimientos Sanitarios comunicará en el plazo de 72 horas a la oficina del registro civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personarse ante el encargado del registro civil. El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna, incluyendo, en su caso, las pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten necesarias para ello conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas. En todo caso, se tomarán las 2 huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento. En la inscripción que del nacimiento se practique en el registro civil, se hará constar la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la administración correspondiente cuando proceda. Cumplidos los requisitos, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento, que comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes y sus declaraciones relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna. A este formulario se incorporará el parte acreditativo del nacimiento firmado por el facultativo que hubiese asistido al parto. Dicha remisión será realizada por personal del centro sanitario que usará para ello mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos. Simultáneamente a la presentación de los citados formularios oficiales, se remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos requeridos a efectos de las competencias asignadas por la ley a dicho instituto.
los firmantes estarán obligados a acreditar su identidad ante el personal sanitario que hubiera asistido al nacimiento, bajo la responsabilidad del mismo por los medios admitidos en derecho. Bien, sigamos viendo la inscripción de nacimiento por declaración de otras personas obligadas. Artículo 47. Apartado primero, respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y condiciones previstos en el artículo anterior, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de 10 días para declarar el nacimiento ante la oficina del Registro Civil o las oficinas consulares de Registro Civil. Apartado segundo, la declaración se efectuará presentando el documento oficial debidamente cumplimentado acompañado del certificado médico preceptivo firmado electrónicamente por el facultativo, o, en su defecto, del documento acreditativo en los términos que reglamentariamente se determinen. Apartado tercero, para inscribir la declaración, cuando haya transcurrido desde el nacimiento el plazo previsto, se precisará resolución dictada en expediente registral. Y, para cerrar esta primera sección, en referencia a los menores abandonados y menores no inscritos, artículo 48. Apartado primero, las entidades públicas de las comunidades autónomas competentes en materia de protección de menores deberán promover sin demora la inscripción de menores en situación de desamparo por abandono, sea o no conocida su filiación, así como la inscripción de la tutela administrativa que, en su caso, asuman, sin perjuicio de la anotación de la guarda que deban asumir. Apartado segundo, el Ministerio Fiscal promoverá igualmente la inscripción de menores no inscritos. Bien, pues vamos ahora con la sección segunda, que trata el contenido de la inscripción de nacimiento y que comienza regulando el contenido de la inscripción de nacimiento y la atribución de los apellidos, y lo regula en el artículo 49 de la ley en los siguientes términos. Apartado primero, en la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su filiación. Constarán asimismo el lugar, fecha y hora de nacimiento y el sexo del nacido. En cuanto a los apellidos, apartado segundo, la filiación determina los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del registro civil requerirá a los progenitores o a quienes ostenten la representación legal del menor para que en el plazo máximo de 3 días comuniquen el orden de los apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determinará los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos. El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición de y las conjunciones y o y latina entre los apellidos en los términos previstos en el artículo 53 de la presente ley. Y, volviendo de nuevo a lo que consta en la inscripción, apartado tercero, también se incorporará a la inscripción el código personal asignado, y apartado cuarto constarán, además, y siempre que fuera posible, las siguientes circunstancias de los progenitores: nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de identificación y pasaporte del extranjero, en su caso, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento del objeto del registro civil a que se refiere el artículo 2 que se haya incluido en los modelos oficialmente aprobados. Si la madre hubiera renunciado a su hijo en el momento del parto, el domicilio de la misma estará sujeto al régimen de publicidad restringida y no figurará a efectos estadísticos. Vamos ahora con el derecho al nombre, regulado en el artículo 50 de la Ley del Registro Civil, en los siguientes términos. Apartado primero, toda persona tiene derecho a un nombre desde su nacimiento. Apartado segundo, las personas son identificadas por su nombre y apellidos. Apartado tercero, el encargado impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación sea desconocida. Igualmente impondrá, tras haberles apercibido y transcurrido un plazo de 3 días, un nombre de uso corriente cuando los obligados a su fijación no lo señalaren. Y apartado cuarto, a petición del interesado o de su representante legal, el encargado del registro sustituirá el nombre propio de aquel por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas. En cuanto al principio de libre elección del nombre propio, artículo 51. El nombre propio será elegido libremente y solo quedará sujeto a las siguientes limitaciones, que se interpretarán restrictivamente. Primera, no podrán consignarse más de 2 nombres simples o uno compuesto. Segunda, no podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación.
Y tercera, no podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido. Vamos ahora a ver el cambio de nombre, regulado en el artículo 52, que establece que el encargado del registro civil, mediante procedimiento registral, podrá autorizar el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá probar el uso habitual del nuevo nombre y siempre que concurran las demás circunstancias exigidas en la legislación del registro civil. Sigamos con el cambio de apellidos mediante declaración de voluntad. Artículo 53. El encargado puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el cambio de apellidos en los casos siguientes. Primero, la inversión del orden de los apellidos. Segundo, la anteposición de la preposición de al primer apellido que fuera usualmente nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones y o y latina entre los apellidos. Tercero, la acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados al cambio de apellidos de los padres cuando aquellos expresamente lo consientan. Cuarto, la regularización ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas oficiales correspondiente al origen o domicilio del interesado y la adecuación gráfica a dichas lenguas de la fonética de apellidos también extranjeros. Y quinto, cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de edad. En cuanto al cambio de apellidos o de identidad mediante expediente, artículo 54 de la ley. Para la forma de procederse se requiere de autorización, previo expediente registral, como establece el apartado primero. El encargado del registro puede autorizar el cambio de apellidos previo expediente instruido en forma reglamentaria. Apartado segundo, son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos: a. Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado. b. Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario. Y c. Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea. Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los requisitos exigidos. Apartado tercero, bastará que concurra el requisito del uso habitual del apellido propuesto, sin que se cumplan los requisitos b y c del apartado segundo, si el apellido o apellidos solicitados correspondieran a quien tuvieran acogido al interesado, siempre que aquel, o por haber fallecido sus herederos, den su consentimiento al cambio. En todo caso, se requiere que, por sí o sus representantes legales, asientan al cambio el cónyuge y descendientes del titular del apellido. Apartado cuarto, no será necesario que concurra el uso habitual del apellido propuesto, bastando que se cumplan los requisitos de las letras B y C previstos en el apartado segundo, para cambiar o modificar un apellido contrario a la dignidad o que ocasione graves inconvenientes. Apartado quinto, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrá autorizarse el cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el apartado segundo, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente. En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o seguridad el cambio total de identidad sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el apartado segundo, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente. Vamos ahora a ver la autorización del cambio de apellidos o identidad en circunstancias excepcionales. Cuando razones de urgencia o seguridad no contempladas en el artículo 54 apartado quinto u otras circunstancias excepcionales lo requieran, podrá autorizarse el cambio de apellidos o el cambio total de identidad por orden del Ministerio de Justicia en los términos fijados reglamentariamente. Vamos ahora a ver los casos de apellidos con elemento extranjero. Pero antes de seguir, recuerden que tienen en nuestro canal más vídeos y más cursos de otros temas de las distintas oposiciones, así que si os interesan estos vídeos, visítennos. Bien, apellidos con elemento extranjero. Artículo 56. El que adquiere la nacionalidad española conservará los apellidos que ostente en forma distinta de la legal, siempre que así lo declare en el acto de adquirirla o dentro de los 2 meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad, y que los apellidos que se pretenden conservar no resulten contrarios al orden público internacional. En caso de ciudadanos españoles que tengan igualmente la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, los cambios de apellidos voluntarios realizados de conformidad con las reglas relativas a la determinación de apellidos aplicables en este último Estado serán reconocidos en España, salvo cuando dicho cambio sea contrario al orden público español, o bien cuando habiendo sido dicho cambio resultado de una resolución judicial, ésta no haya sido reconocida en España. Y, por último, en cuanto a las reglas comunes al cambio de nombre y apellidos, artículo 57. Apartado primero, el cambio de apellidos alcanza a todas las personas sujetas a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan.
Apartado segundo, el cambio de nombre y apellidos se inscribirá en el registro individual del interesado. Dicha inscripción tiene carácter constitutivo. Y apartado tercero, los cambios señalados en los párrafos anteriores podrán ser solicitados por el propio interesado si es mayor de 16 años. Bueno amigos, hasta aquí el tercer vídeo del curso sobre la ley del registro civil. En cuanto a la solución a la pregunta que os dejamos al principio del vídeo, sería la D. Todos los requisitos señalados son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos. Apartado segundo del artículo 54 de la Ley del Registro Civil. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.